Bienvenidos. El día de hoy vamos a tocar un tema del que se habla muy poco y yo me atrevería a decir que es uno de los tantos en los que hay mucho tabú. Creo que el nombre calza muy bien. En un programa que me hicieron el favor de invitarme unos amigos, estuvimos hablando precisamente de, de temas muy variados que tienen que ver con nuestra personalidad, etcétera, y salió una persona que es amiga de la anfitriona, yo no sabía, y estaba haciendo preguntas de las enfermedades mentales. Y di mi humilde opinión, ¿no? Que normalmente no se sabe del tema. Y personas que tienen familiares que tienen este tipo de problemas y tal, en realidad pues tampoco lo hablan mucho. Por eso me atrevo a decir que definitivamente es tabú. Pero bueno, como todo, como cualquier otro tema, hoy en día pues tenemos que irlo tratando y tenemos que ir aprendiendo todos. Mientras más sepamos, más luz vamos a poder ser. Y bueno, aquí estamos en Por su Salud de la Academia de las Artes Sanadoras. Soy Ariel Svi, su anfitrión. Y hoy con el doctor Jorge Rodríguez Moreno, médico psiquiatra especializado en ciencia espiritual en el Centro Mundial de Antroposofía en Suiza, precisamente con este tema, enfermedades mentales desde el punto de vista científico espiritual. Bienvenido, doctor, y gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Ariel. Como siempre, un gusto y es un honor poder participar en tu programa. El honor es nuestro, doctor. Gracias. Muy bien, pues yo creo que ya tenemos aquí la audiencia presente para escuchar este tema, que como bien nos dijo Ariel, no se trata tan comúnmente porque no se conoce tampoco a profundidad. Antes de iniciar, voy a leer unas palabras de Rudolf Steiner, el fundador de la ciencia espiritual de orientación antroposófica, sobre este tema. Dice así: una época nerviosa como la nuestra es el resultado del pensar y sentir materialista de los últimos siglos. Y como corriente contraria, los grandes maestros de la humanidad reconocieron la necesidad de hacer fluir en la cultura el sentimiento y el pensar de índole espiritual. Si la corriente espiritual no gana la fuerza necesaria como para influir sobre los hombres perezosos y los cómodos, la nerviosidad como consecuencia kármica influirá cada vez más sobre la humanidad. Y lo mismo que hubo epidemias de lepra en la Edad Media, se producirán en el futuro, a consecuencia del pensamiento materialista, graves enfermedades mentales, como asimismo epidemias de demencia que se extenderán sobre pueblos enteros. Por la comprensión de esta particularidad de la ley del karma, la ciencia espiritual no debería ser un objeto de controversia, antes bien, un remedio para la salud de la humanidad. Cuanto más la humanidad se espiritualice, tanto más quedará extirpado todo lo relacionado con enfermedades del sistema nervioso. Rudolf Steiner. Esto lo dijo hace más de 100 años. Y se refería a la época actual de la humanidad que empezó prácticamente desde fines del siglo XVIII, aproximadamente, donde comienza una forma de pensar todavía mucho más materializada de lo que la historia de la humanidad ha presentado. Esto es importante que se pueda abordar para entender qué es lo que está pasando con esto de tener ahora incluso jóvenes con problemas
de índole nervioso, con problemas mentales, problemas psicológicos, problemas de ansiedad. Ya ven que alguna vez hemos mencionado, aunque de manera chusca esto, ya pasamos la época del paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Y actualmente estamos en la época del ansiolítico. Mucha gente realmente está necesitando medicamentos para equilibrarse, para bajar su ansiedad. Y sobre esto es importante primero entender que la mente es ese eslabón, ese vehículo que tiene el ser humano, que permite hacer la conexión entre su personalidad, compuesta del cuerpo físico, del cuerpo vital y el cuerpo astral. Esta conexión se hace de esta parte llamada la personalidad con su aspecto espiritual, que también es triple, y que en sánscrito se le llama manas, buddhi, atma. Términos muy antiguos, pero que hablan de esto de que así como el cuerpo es triple, el espíritu también es triple. Y la mente queda como el eslabón que une esto. Y el ser humano en los últimos tiempos ha comenzado a descender todavía más en la materia del mundo físico por necesidad evolutiva para poder comprender y dominar el mundo material. Para eso tuvo que desarrollar el intelecto. El intelecto es actualmente el instrumento más importante que la humanidad tiene para estudiar y comprender la vida de sí mismo y la vida que le rodea. La cuestión que ha llevado a un riesgo a los seres humanos es de que se ha perdido la percepción de que nosotros somos un ser eterno, un ser espiritual, porque el intelecto solamente se basa en lo que le informan los sentidos. Podemos decir que es la mente inferior, que necesita la información de los sentidos para conocer el mundo que le rodea. Y claro, llega un momento en que la ciencia oficial actual afirma que nosotros solamente somos un cuerpo, el cuerpo físico, desconociendo que tenemos, además de este cuerpo físico, una fuerza llamada vital que impregna el cuerpo físico y que en ciencia espiritual se conoce como cuerpo vital y que hace que este cuerpo todos los días esté regenerándose, creciendo las partes que todavía crecen cuando ya somos adultos, incluso regenerando tejidos y hasta reproduciendo la especie. Cuando nosotros tenemos la última exhalación, este vehículo abandona el cuerpo físico y entonces tenemos ante nosotros verdaderamente el cuerpo físico, o sea, el cadáver. Pero la ciencia actual se ha concentrado solo en lo que los sentidos le informan y es comprensible que llegue a afirmar que nosotros somos este cuerpo y que cuando llegue la muerte desaparecemos. Quiere decir que nuestra atención está colocada en la fuerza del universo que se relaciona con la muerte. Aquello que es perecedero, todo lo que nos rodea, materialmente hablando, algún día va a desaparecer. Eso es lo que el intelecto observa. Y es una realidad a nivel físico. Pero nosotros, a través de esta actitud
hemos llevado incluso la educación de los niños desde el preescolar de una manera precozmente intelectualizada. Y esto tiene consecuencias muy graves para la mente y el sistema nervioso cuando los niños llegan a la edad adulta. Porque el hecho de que nosotros intelectualicemos desde muy pequeños a los niños, esto hace que estimulemos el intelecto antes de tiempo. Y enseñemos los números y las matemáticas, enseñemos la aritmética, enseñemos la escritura, la lectura, enseñemos a pensar lógicamente, a utilizar la memoria, todas las facultades que requieren del intelecto. Cuando en realidad un niño, antes de que salgan los dientes permanentes, debería solamente utilizar su imaginación, solamente utilizar la fantasía creadora, los juegos para aprender, pero no el intelecto. Esto, que ya es una posición muy fría en la educación, hace que cuando los niños lleguen a cierta edad, se hayan desconectado realmente de lo que significa lo espiritual. Y esto puede conducir a algunos problemas que en medicina se reconocen como escleróticos. La esclerosis es el extremo de la inflamación, de la fiebre, y se manifiesta cuando el ser humano se ha enfriado, cuando se seca, cuando se endurece, se acartona. Y no solo lo digo físicamente, sino mentalmente, porque solamente centra su atención en lo físico, que es mortal, que se va a desintegrar. De tal manera que al ir desconociendo su aspecto espiritual y eterno, ya no tiene influencia su cuerpo físico de esas fuerzas que mantienen el equilibrio de la salud mental. Y entonces pueden aparecer estados en los que haya gradualmente una degeneración de ciertas partes del principal instrumento de la mente. El principal instrumento de la mente es el cerebro. El cerebro necesita un aporte constante de oxígeno. Necesita una característica de plasticidad, de elasticidad también, de tal manera que los capilares y la red de oxigenación se encuentren incluso en edad avanzada todavía con la capacidad de llevar el oxígeno a todas las áreas. Pero con esa educación que se ha intelectualizado precozmente, se hace una tendencia a que aparezca antes de tiempo un proceso de demencia, de pérdida gradual de esa plasticidad, de esa elasticidad que normalmente tiene el ser humano cuando es sano, porque su pensar está conectado con lo espiritual. El pensamiento es una sustancia que es de lo mismo que está hecho el mundo espiritual. Es algo que nos conecta con esas esferas. Y si nosotros hemos perdido eso, ya no pensamos en lo espiritual, solo en lo material, nos desconectamos gradualmente de nuestra esencia, que es espiritual, y entonces pueden comenzar a precipitarse por acción de fuerzas terrestres, en donde predomina la gravedad, la precipitación de sustancias que pueden disminuir la luz, o sea, la dimensión de los capilares que nutren con oxígeno al cerebro. Y esto, con el endurecimiento además de todo el sistema, pues se produce lo que es la esclerosis, la arteriosclerosis. Y esto puede hacer aparecer enfermedades degenerativas que a nivel del sistema nervioso pueden llevar a la demencia. Y nosotros hemos podido corroborar que la demencia, incluyendo el Alzheimer,
se manifiesta con mayor frecuencia en los lugares más intelectualizados del planeta, en los lugares donde se ha desarrollado más la industria, la tecnología y el pensamiento materializado, que es el intelecto que tiene su fundamento. Y claro que han llegado, vamos a decir, a niveles máximos de progreso material. Esto no podemos negarlo. Pero allí también, al mismo tiempo, se ha individualizado más la conciencia. Y esto ha hecho que aparezca el egoísmo, el individualismo en su extremo. Entonces, la combinación del pensamiento materialista y el individualismo ha hecho que los seres humanos se aíslen de los seres humanos que les rodean a nivel anímico espiritual y al mismo tiempo se aíslen de su esencia, que es espiritual. Y esto es una de las causas de lo que en ciencia espiritual se dice la desconexión con el espíritu. Esto no se hace en corto tiempo. Esto puede llevar siglos, incluso encarnaciones, para que un ser humano pueda llegar al punto en que se desconecte de su esencia espiritual. Y en las etapas intermedias puede presentar algunos trastornos que aquí podemos llamar enfermedades mentales. Alguna vez hemos hablado de algunas causas que la ciencia espiritual conoce de por qué un ser humano, por ejemplo, nace con un retraso mental. El retraso mental puede surgir, entre otras causas, porque antes de nacer ve el espíritu el panorama de su vida que va a vivir por cuestión kármica, por cuestión de destino, y ve que es una vida dura, llena de obstáculos y dificultades. Y entonces no acepta la encarnación, se resiste. Y entonces ya no se pueden hacer, ya no se puede hacer nada para evitarla. Ya están hechas todas las conexiones. Y cuando se resiste el espíritu para encarnar, simplemente da solo un jaloneo, pero no puede evitarlo. Y entonces eso puede alterar las conexiones entre el cerebro físico y el cerebro etérico. Y cuando sucede esto, puede aparecer como consecuencia un ser humano que tenga un retraso que puede ser leve o muy severo, que lo haga dependiente el resto de su vida de sus padres o sus tutores o de los adultos. Incluso que puedan aparecer problemas de epilepsia. Esto es una de las causas, porque estamos hablando desde el punto de vista científico-espiritual. La otra causa, además del hecho de que un ser humano se materialice y se haga muy egoísta, esto que puede hacer que el sistema nervioso se haga irritable, se irrite fácilmente, no logre el equilibrio. Esto hace que se atenga demasiado en el tiempo, de manera que mentalmente nosotros dejamos de estar en el presente. Nosotros vivimos este instante y este momento es el único que existe. El momento que ya pasó ya no existe, es el pasado. Y el momento que aún no ha llegado es el futuro, aún no existe. Pero la mente humana tiende a pensar demasiado lo que ya pasó y también tiende a pensar en lo que no ha llegado, en lo que vendrá, en el porvenir. Entonces, esto es una de las causas de que comience un desequilibrio porque ya no se vive la vida plenamente, sino se vive en la cabeza, en el pasado, que ya no se puede cambiar, y en el futuro, que no existe porque aún no ha llegado. Y esto puede generar problemas de depresión por estar demasiado la atención en el pasado
o problemas de ansiedad por pensar demasiado en lo que le puede pasar en el futuro. Y todas las variantes que puedan presentarse aquí por no vivir como lo hace un niño, que está plenamente en el eterno presente, viviendo el instante. Por eso se dice que aún se encuentra en el paraíso. Pero cuando comienza a usar su intelecto, comienza a pensar en lo que ya pasó, comienza a usar su memoria, comienza a pensar en lo que no ha llegado, pero que desea, y entonces el deseo de aquello que aún no tiene, pues le comienza a generar una actitud en donde está descontento, porque siempre busca algo que no tiene, y busca y busca. Entonces se pierde el momento, la vida se le va. Esto es muy triste porque es precisamente la expulsión del paraíso. Y actualmente vemos todo tipo de problemas que se presentan porque nosotros nos hemos desconectado incluso de la percepción de la armonía del universo que se llama belleza. La belleza es una cualidad del universo, como lo es también la bondad y la verdad. Y la belleza tiene características que cuando el ser humano lo vive desde niño, a través del arte, a través del movimiento, a través del canto, de la música, de la pintura, de la escultura, del modelaje, etc. Cuando vive la armonía y la belleza, mantiene también una conexión con su esencia espiritual, de tal manera que esto mantiene el pensamiento más vivo, conectado con las esferas superiores de su existencia, de manera que su imaginación es muy vivaz. Y recordemos que cuando el pensamiento en un niño se está manifestando, prácticamente son imágenes lo que tiene en la cabeza, no tiene palabras. Él tiene imágenes, todavía no habla. Entonces lo que tiene son imágenes. Entonces está en su imaginación. Es una fantasía creadora que lo conduce constantemente hacia el futuro, aunque vive el momento, pero siempre está generando un movimiento hacia adelante. De tal manera que cuando llega a cierta edad, puede comenzar a detenerse y echar un vistazo hacia atrás, hacia el pasado a través de la memoria, y comenzar el pensamiento a dejar de estar muy vivo y comenzar a morir. Esto es el pensamiento intelectualizado, atomístico, analítico, lógico, que necesariamente tiene que aparecer para estudiar el mundo inerte, el mundo mineral, el mundo material. Y esto hace que entonces, de estar conectado todo con todo en la mente, cada idea, cada concepto, todo se conecta con todo cuando la imaginación domina, se tiene que hacer lineal. El pensamiento tiene que empezar a alinearse para que tenga cierta lógica y pueda concluir en una conclusión, terminar en una definición, y ahí muere. Si nosotros decimos, todos los perros son animales mamíferos, y yo digo, Robbie es un perro, la conclusión lógica es que Robbie es un animal mamífero. Esto es un silogismo, lógica pura. Un niño no podemos exigirle que entienda esto, pero a partir de cierta edad, él puede comenzar a entender esto de una premisa, una segunda premisa y una conclusión lógica, que es la base del silogismo para el proceso de la lógica. Y esto es llevar el pensamiento a que termine linealmente en el tiempo, en un punto, y cristalice. Y así podemos definir y concluir, hacer conceptos sobre el mundo que nos rodea. Es importante.
Pero actualmente la ciencia se ha cristalizado tanto porque solo reconoce la materia como realidad, que se ha hecho oficial en las universidades y en las escuelas de que solamente existe la materia y la energía, aunque gradualmente la física cuántica y algunas otras áreas comienzan a abrirse de que hay una inteligencia universal que está por encima de la energía. Entonces nos comienza a conectar con la sabiduría antiquísima de Hermes Trismegisto, que decía que todo es mente. Y además de esto, las leyes que él descubrió y dio a conocer, como es abajo es arriba, la ley de correspondencia, la ley de vibración, todo vibra, todo se mueve, lo único que no cambia es el cambio, la ley de polaridad, la ley del ritmo, etcétera, etcétera. La ley de causa y efecto, que es la ley del karma. Todo esto se conocía en la antigüedad, pero actualmente la ciencia materialista comienza a demostrarlo, lo que ya se intuía y se percibía porque la mente estaba conectada con el espíritu, aunque de manera inconsciente. Ahora estamos en el punto más materializado de la evolución y el gran riesgo de que la desconexión lleve incluso a trastornos mentales que hagan aparecer el crimen como algo normal, la inmoralidad como algo cotidiano, algo que ya no se percibe como feo, como malo, como inmoral. La actitud humana que puede llevar a la frialdad de simplemente ver por sí mismo, sin importar nadie más, es el individualismo al extremo, que ya hemos mencionado que es un cáncer dentro del cuerpo o en la sociedad. Esto puede llevar en el extremo a la separación total, no solo parcial, que puede llevar a convertir a alguien en un criminal. Si es parcial, puede ser que por dejarse llevar por una reacción emocional, sin control, por su animal, por su codicia, porque quiere él conseguir aquello a costa de todo, aquello que le da placer, aquello que le da poder, que le da gloria, que le da fama, lo que sea. Esto, si es parcial, puede tener cura, porque entonces un tratamiento que lo conecte con el arte y que lo conecte con la espiritualidad, aunque lleve tiempo, puede volver a ser que haga nuevamente ese contacto consigo mismo, con su esencia, que puede llevar toda la encarnación encerrado, como un criminal, pero que cuando llegue a la vejez y llegue a cierta edad, él comience a sentir arrepentimiento y reconocer que se equivocó y que no estuvo bien. Aquí incluso nos damos cuenta que en ciertos países esta desconexión mental hace que la justicia también sea fría y vengativa, y entonces cree la pena de muerte. Cuando esto es un error desde el punto de vista espiritual, porque no se muere el espíritu, y ese espíritu va a reencarnar y va a regresar entre nosotros. Y si es un asesino, nunca se arrepintió y nunca le dimos tiempo ni terapia de que se diera cuenta de su error, tendrá que volver y actualizar su tendencia y volverá a ser un factor que puede traer problemas socialmente. De manera que cuando se llega a la desconexión total, estos son los casos más graves que ya podemos ver en los asesinos seriales. Un asesino sin escrúpulos que fríamente, un joven de 17 años que fue entrevistado en una cárcel de menores, esto es real lo que estoy comentando, ¿eh? Una psicóloga va a entrevistar a un joven que sabe que es un asesino. Desde el momento en que la psicóloga entra al lugar donde está la persona, siente hasta escalofríos de su presencia, con esa frialdad y con esa actitud tan especial que tiene un asesino de este tipo. Cuando le pregunta, ¿por qué está usted aquí? El joven contesta, porque he matado muchas personas. ¿Y usted se arrepiente de ello? No, claro que no.
Yo quise matarlos. ¿Y cuántos ha matado usted? Uf, después de pasar los 100 ya no los conté. No estoy exagerando. Y cuando ese joven cumpla los 18, quedará en libertad. Porque la ley de menores todavía, al menos en nuestro país, es así. Y cuando se cumplen los 18 años, se queda en libertad. Yo pensaría, pues pasa a la cárcel de mayores, pues no. Y así hay muchos que donde el crimen organizado, que en realidad desde el punto de vista espiritual es un trastorno y una enfermedad mental, que ha desconectado lo espiritual, porque no tiene ninguna sensibilidad ni compasión, ningún escrúpulo para actuar de una manera donde puede simplemente decir, si me estorba alguien lo mato, me estorba en el camino para lo que yo quiero hacer y lo elimino. Incluso pagándole una cuota mínima. ¿Hay quien está dispuesto? Esto realmente es una enfermedad que necesariamente ha desconectado con su esencia espiritual. Cuando yo quise decir, cuando es total, esto es el extremo. Y los conocemos en psiquiatría. Y existen. Y los seres humanos, esos, cuando están en el juicio, no manifiestan ni un gramo de arrepentimiento. Y se sienten orgullosos, incluso disfrutan contándolo. A este joven, cuando le preguntaron qué sentía de haberlo hecho, le decía, ya no me satisfizo matarlos y comencé a descuartizarlos vivos, a hacerlos sufrir. Esto me daba un placer, me estimula, me hace sentir bien. Quien dice así y habla así, está desconectado. No podemos decir de otra manera. Es un ser humano que está enfermo espiritualmente hablando. Claro que necesita ser encerrado, pero no en una cárcel, en un psiquiátrico, para ser tratado, para que algún día tal vez pueda reincorporarse a la sociedad si es joven. O si es adulto, pues también algún día tenga la oportunidad de darse cuenta de que él puede mejorar y que puede reconectarse. Pero si la desconexión, repito, es total, esto no es posible. Y esto es lo que ha hecho que en la literatura que nos llega de la antigüedad se hable desde incluso en la Biblia, en el libro del Apocalipsis, Juan habla de ese lugar al que pueden ir algunos que se pierden y donde van a un lugar donde no hay retorno, donde hay crujir de dientes. Esto todo es simbólico, lleno de imágenes que en los últimos tiempos algunas ramas de la teosofía lo nombran la octava esfera, Dante le llama el infierno. Es ese lugar donde los vehículos del ser humano, que le llaman en su conjunto el alma que se ha creado por la experiencia acumulada, se va al infierno y se va a desintegrar. Y algunos llegan a hacer imágenes de llamas del infierno, ya ven. Son símbolos muy antiguos que tienen una verdad detrás, porque se va a consumir y se va a desintegrar el vehículo de alguien que se ha desconectado. Pero el espíritu es inmortal. El espíritu no se desintegra, es una chispa divina, pero tendrá que volver a comenzar dentro de millones y millones de años nuevamente en otra oleada de vida y tendrá que ser expulsada de la nuestra. Esto es el llamado infierno. Así que esto de hablar de enfermedades mentales, tenemos que enfocarlo como una situación en la que actualmente se vive como un riesgo porque nuestro pensamiento, que es lo que expresa lo espiritual principalmente, se ha materializado. Y por lo mismo se ha desconectado del corazón, se ha centrado en el cerebro. Al desconectarse del corazón se desconecta del sentimiento, se desconecta del alma y decimos se hizo un desalmado. De ahí viene la palabra. De manera que entonces ya no puede manifestar las cualidades del corazón. A través del cerebro podemos llegar a una sabiduría que es impresionante, por lo que la ciencia actual ha llegado a
a descubrir, a desarrollar a través de la máquina y la inteligencia artificial. Sí, al grado que se habla del transhumanismo, donde aparecen los robots que pueden incluso implantarse algunas partes en los seres humanos. Y esto es una época en la que el ser humano quiere encontrar su casa, su hogar aquí en la Tierra. Cuando la Tierra es una escuela y estamos de paso todos, no es nuestra casa, pero el materialismo en el extremo, a través de la inteligencia artificial, quiere que vivamos para siempre, incluso haciendo algo para que el cuerpo no muera. Espiritualmente no tiene sentido, porque el cuerpo es solamente un instrumento temporal del espíritu, que luego tendrá que retomar otro mejorado y perfeccionado para manifestar cualidades, virtudes y aquello que ha desarrollado espiritualmente. De manera que el corazón, que ya no se manifiesta, hace que no se manifieste tampoco una de las cualidades espirituales más elevadas, que es el amor. La falta de amor es una manifestación de que se ha desconectado el corazón, que es el instrumento directo del espíritu. En la época actual debemos equilibrar el corazón con la cabeza. Es el pensar con el sentir. De tal manera que podemos en equilibrio manifestar la luz y el calor como expresión del sol, que es el centro universal del espíritu, de la vida en nuestro sistema. De tal manera que así aparecerá la sabiduría y el amor en equilibrio. Es la meta a desarrollar para que el ser humano sea libre, plenamente un ser libre. Y esto se hace a través del pensamiento puro, no el pensamiento ligado al cerebro, el pensamiento que está conectado al corazón y que está conectado con la esencia del universo, a través de la verdad, a través de la belleza y de la bondad. Por eso el lema de la ciencia espiritual antroposófica dice: piensa lo verdadero y habla la verdad, siente la belleza y haz lo bueno. Con esto se da una especie de medicina espiritual para evitar trastornos y enfermedades mentales. Esta es la prevención, que el ser humano nuevamente se conecte con el arte y se conecte con lo espiritual de su vida. Esto es lo que va a ayudar que no caigamos en la barbarie en este planeta. Vamos a abrir la posibilidad de hacer preguntas y aclarar algunas dudas, así que adelante, Ariel. Quisiera hacer yo una. Doctor, en el momento en el que ya como un joven, como ese que usted nos hablaba, que no ha de ser el único, sin duda, que está ya con una situación tan, caramba, que se ha salido de las manos el tema, por decir poco. ¿Qué puede hacer la psiquiatría para volver, si es que se puede de alguna manera, volver a este joven o a esta persona o a este ser humano, no sé, puede ser mujer inclusive, a un equilibrio? ¿Hay forma de hacerlo? La única forma en que la psiquiatría pudiera ayudar es, primeramente, que la persona quiera cambiar. Nosotros no podemos, a través de un medicamento incluso forzado, claro que esto podría ayudar en casos de que de fondo tengamos una enfermedad como es la esquizofrenia, o problemas maníaco-depresivos, problemas de personalidad, donde la violencia y la agresividad sean consecuencia de ese trastorno. Y bueno, el medicamento puede ayudar durante un tiempo para poder hacer incluso una terapia que pueda hacerle ver a ese joven que su conducta no le va a ayudar a ser feliz y tampoco va a ayudar a los seres que le rodean, y por lo mismo lo van a querer encerrar, porque roba, porque mata, porque miente, porque daña. O sea, hacerle ver esto es hacerle conciencia, y puede ser un proceso que
que sea largo, pero definitivamente depende primeramente de que esa persona esté abierta, esté dispuesta y quiera el cambio. Es como en la drogadicción o en el alcoholismo. Si el drogadicto, el alcohólico, no reconoce que tiene un problema y que necesita ayuda y la acepta, no se puede hacer gran cosa. Temporalmente se le podrá encerrar, se le podrá evitar la droga, pero va a volver a hacerlo cuando sea libre. Entonces, esto sí es un trabajo psiquiátrico que requiere que incluso que la misma psiquiatría reconozca estas cuestiones espirituales también. No solamente piense en que con medicamentos o cierto tipo de psicoterapias que no se orienten espiritualmente pudieran hacer conciencia. Es lo que puedo decirte. Pensaría yo que venimos bien conectados y las situaciones de la vida nos van desconectando de la espiritualidad. ¿Cómo podríamos hacer esa vuelta a la espiritualidad? ¿Cómo podemos crear esa o desarrollar esta conciencia y darnos cuenta que si nos enfriamos, parte de nuestra tarea de la vida, doctor, consideraría yo que no la vamos a cumplir? Así es, Ariel. Lo primero es que los padres de familia, sobre todo los que comienzan a ser papás y tienen hijos pequeños, entiendan que los seres humanos tenemos un sentido llamado el sentido térmico, el sentido del calor, que no es el del tacto, es independiente, desde el punto de vista espiritual es otro sentido. Y para percibir el calor físico necesitamos la piel, pero para percibir el calor espiritual necesitamos el corazón. Y es por eso que yo puedo, después de estar frente a una persona, decir, esta persona es muy fría, o este lugar es muy frío. Pero no estoy hablando de una temperatura física medible con el termómetro, ni perceptible con la piel, sino desde el corazón. Y es por eso que los padres y los maestros de niños deben estar con el corazón presentes, con todo el amor de la vocación de la pedagogía, que están allí, reconociendo que más que lo que saben, lo importante es lo que son frente a los niños, como decía Quino. Para enseñar se requiere saber, pero para educar se requiere ser. Y es por eso que requiere la presencia con todo ese amor que el niño va a percibir, ese calor anímico, espiritual, que le va a ayudar incluso físicamente al desarrollo circulatorio del corazón y su sangre, y que en un futuro haga que no pierda la conexión. La idea es que no la pierda, que la devoción permanezca, que el contacto con la naturaleza, con el arte, con la armonía de la naturaleza, le mantenga esta conexión siempre. Y no que pase por toda la etapa escéptica de la adolescencia, pues deja de ser niño, deja de creer lo que le enseñaron, y entonces después tiene que comenzar a pensar religiosamente, o sea, que a través de una religión comience a pensar qué significa esto de lo espiritual, cuando podríamos desde la infancia ayudar con esta actitud amorosa, llena de respeto, comprendiendo que un niño, para educarlo, no se requiere que yo le meta información, sino que le dé el ambiente adecuado para que florezca lo que ya trae, como semillas espirituales, y germinen y den fruto algún día en el mundo como sentimiento de solidaridad, de respeto por la vida, de amor por todo lo que le rodea. Esto lo trae un niño de forma nata, pero hay que ayudarle. Entonces, esto sería una manera. Y la otra es que si ya somos adultos, pues entonces la conexión es con el arte. Es la reconexión, es darle más importancia a la música, a la danza, al teatro, a la pintura, que a las materias intelectuales, matemáticas, lógica, geometría, historia, qué sé yo. O sea, el arte tiene igual o más importancia. ¿Para qué? Para que haga esa reconexión. Y cuando un ser humano percibe la belleza, se inspira. Y esta inspiración puede hacer que se reconecte y comience a sentir profundamente, pues que todos somos uno, que todos somos una familia. Esto puede venir de la inspiración a través de la belleza del mundo que le rodea. Y la tercera posibilidad, pues, sería el estudio de lo espiritual.
Esto que hacemos aquí a través de todo esto que permites tú, Ariel, ¿no? De transmitir conocimiento que lleve a la salud, el equilibrio, al restablecimiento, porque el espíritu requiere un cuerpo sano también para que se manifieste toda su esencia. Entonces, un sistema nervioso equilibrado, un cuerpo físico sano, a través del ejercicio adecuado, la alimentación, el descanso, alimentación. Todo esto es la base y el fundamento físico. Necesitamos cuidar la salud, pero lo espiritual tiene que considerarse, estudiarse, meditarse, involucrarse para que este planeta pues pueda algún día manifestar la inteligencia humana globalmente, en la solidaridad y en la fraternidad. Eso sería, Ariel. De alguna manera, dejar un poco nuestra densidad y pasar un poco hacia lo sutil, si se quiere, ¿no? Y doctor, en el caso, por ejemplo, ahora que usted nos estaba hablando de esto, una persona entonces que quizás su alma sea un poco sensible o más sensible de lo normal, quizás, por no hallar mejor manera de cómo describirlo, ante situaciones que está viviendo, experimentando y demás, podría irse desconectando hasta tal punto de quizás desarrollar un Alzheimer o desarrollar alguna otra cosa, alguna otra enfermedad mental ya como adulto, quizás, en la que o en el que pues logra una desconexión más fuerte ante aquello que no quiere vivir. Pero yo no diría que por ser muy sensible. El ser muy sensible puede hacer que un ser humano sufra porque se encuentra en una sociedad donde hay muchos que son insensibles, que no les afecta el ruido, que no les afecta la violencia, todas las cosas feas e inmorales que nos rodean. Una persona muy sensible sufre porque es muy sensible, pero no se va a desconectar. Si se añade lo que ya hemos dicho, una educación muy intelectualizada, y él mismo se materializa en extremo, entonces sí, puede ser que comience un proceso de desconexión. Y esto se verá en la siguiente encarnación, teniendo un cuerpo que tiene propensión a problemas de ansiedad, problemas de nerviosismo, problemas de demencia. En el karma se ve en el futuro. Si una persona se materializa demasiado, se van a ver las consecuencias en su estado de salud del cuerpo físico en la siguiente encarnación, especialmente del sistema nervioso. Pero pienso yo, doctor, corríjame si me equivoco, en algún momento la persona considero que al desconectarse, podríamos decir, puede desarrollar alguna enfermedad en el avatar, como le llamo yo, en el cuerpo, o bien de no querer lo que está viviendo. ¿Es esa una posibilidad, una manera de explicarlo, que la persona vaya desconectándose de manera tal que su avatar va a estar, su ser interior va a estar, digámoslo así, pero la persona en su mente ya no está? No, esto solamente es en el caso que mencioné de extremos, en donde se requiere que durante varias encarnaciones esté en esta tendencia y desconexión, donde se vaya por la cuestión de la maldad, del egoísmo, materialismo, del crimen, incluso de la magia negra. Esto sí puede llevar a esa desconexión total, pero la desconexión es parcial en la mayoría, afortunadamente, de los problemas psiquiátricos mentales. La desconexión es parcial, de tal manera que todavía se puede hacer algo para recuperar un poco esta conexión. Y bueno, a excepción de esos casos extremos que sí requieren pues un aislamiento y un tratamiento especial. Ojalá y algún día la justicia humana reconozca esto. Incluso las personas que están en las cárceles pues son problemas con trastornos mentales severos, realmente de desconexión. La mente puede pensar fríamente y estudiar en una universidad de las más reconocidas mundialmente y llegar a ser presidente de un país y fácilmente decir sí a la guerra y mandar su última tecnología para matar. Y miren lo que está pasando ahorita en el mundo. Aunque tengamos las universidades con el mayor, vamos a decir, desarrollo y progreso tecnológico y pedagogías y con doctorados,
¿Y de qué sirve si en cuestión moral nos estamos quedando atrás? Científicamente somos gigantes, pero moralmente somos enanos. Nos hemos quedado atrofiados, empobrecidos. Y es por eso que la ciencia espiritual debe volver a ser esto de sensibilizar al ser humano, hacerle reconocer nuevamente por qué estamos aquí, cuál es nuestra misión en este planeta. Mientras el ser humano no lo descubra internamente y logre ese equilibrio llamado paz, la paz interior, no va a poder expresarse exteriormente y los seres humanos estarán en guerra. Y claro, en esto interviene el karma. Unos nacerán en lugares donde hay una situación de guerra y otros en un lugar donde no está este proceso activamente como una guerra. Pero también hay luchas entre los humanos y hay estos procesos sociales, convulsiones, violencia. Pero debe lograr el ser humano individualmente, internamente, ese equilibrio. Primero para que se exprese exteriormente en la sociedad y algún día, aunque parezca utopía, la paz en el mundo sea una realidad y se manifieste con eso de que todos tengan lo que necesiten para vivir, para disfrutar la vida y comenzar a reconectarse conscientemente con el arte y la espiritualidad. Que sea y que sea pronto, quiera Dios, que sea y que sea pronto, que nos demos cuenta todos que necesitamos llegar a eso. Bueno, doctor, usted lo dijo muy claro, que lo empecemos a trabajar. Que las cosas yo creo que no es que nos caen y nos llegan, hay que esforzarse y trabajar por ello. Preguntan acá, yo cambiaría un poquito la pregunta, la voy a hacer tal cual, pero la voy a modificar un poco. ¿Cómo evitar ser sensible? Yo le preguntaría más bien, ¿cómo podríamos ser sensibles, pero poder tener bien el equilibrio? Creo que en buena parte ya nos lo respondió, pero quisiera tal vez que nos enfocar un poquito más este tema. ¿Cómo no dejar de ser sensibles, pero quizás que las cosas nos afecten un poco menos y ser un poco más proactivo ante las cosas? Sí, esto es un reto, esto es un desafío, porque entre más evolución tenga la conciencia, seremos más sensibles. Esto es inevitable. Y claro, esto requiere que yo desarrolle la prudencia, la paciencia, la tolerancia a través del estudio, a través de la meditación, a través del ejercicio propio, de que yo controlo mis impulsos, mi carácter, mi temperamento y logro la ecuanimidad necesaria para enfrentarme a todas las situaciones que la vida me va a colocar, porque tiene la finalidad la vida inteligentemente de hacerme desarrollar cualidades, y la paciencia no se desarrolla en lugares donde todo va muy bien. La paciencia se desarrolla en circunstancias donde uno puede llegar a la desesperación porque hay situaciones difíciles, donde los seres humanos no se ponen de acuerdo, incluso en la familia misma, en el lugar donde uno está trabajando, viviendo. Claro que estas situaciones conflictivas son las que más desarrollan las cualidades de paciencia, de tolerancia, de amor, de respeto. Y esto requiere un esfuerzo que comienza con un trabajo sobre sí mismo. Meditar es una de las herramientas más importantes. Meditar, aquietar la mente, hacer silencio interior un momento durante el día, 5 minutos, 10, 20, media hora, lo que cada quien disponga, pero revisar su vida, darse cuenta en qué momento del día está siendo mecánico, está siendo automático, frío, está actuando, diciendo, sintiendo algo que a lo mejor no quiso porque le resultó como reacción. Ser más consciente, y la vida nos coloca desde la familia. En la familia, la vida nos ha colocado precisamente las circunstancias para desarrollar la conciencia. Y el lugar donde nacimos, y el lugar donde crecemos, y el lugar donde estamos, es el que nos corresponde para aportar nuestro granito de arena, para hacer algo, sentirnos corresponsables, no quedarnos indiferentes, como decía alguien por allí. El problema no es la maldad que hay en el mundo, sino la cantidad de humanos que no hacen nada y fríamente se quedan pasivos ante la maldad, que no hacen nada, que no levantan la voz, que no protestan. Incluso la ira es una cualidad espiritual que se puede conducir constructivamente para convertirse en amor y lucha contra la injusticia.
la ira. Negativamente es destructiva, pero positivamente es levantar la voz y luchar sin querer destruir a nadie, sino porque se manifieste lo justo en el mundo, reconociendo que mi libertad termina donde empiezan la de los demás. Todo esto es un trabajo que los humanos tenemos que ir haciendo y cada quien se encuentra allí colocado donde la vida lo colocó para que juegue un papel y dé al mundo lo que nadie más puede dar, porque somos únicos e irrepetibles y podemos dar lo que traemos, lo que somos, y enriquecer este mundo con nuestra propia esencia. ¿Y qué más si damos todo lo mejor de nosotros? No somos perfectos. Tampoco debemos desesperarnos, porque somos perfectibles, nadie es perfecto, pero yo intento dar lo mejor de mí cada vez, cada día que se me presente nuevamente la oportunidad, trato de hacer las cosas mejor de lo que los hice anteriormente. Esto es que se empieza a manifestar lo espiritual en nosotros, que yo reconozco que si tengo la otra vez la misma oportunidad, lo haré mejor lo que haya hecho. El músculo de la conciencia es uno que tenemos que ir ejercitando hasta que lo podamos fortalecer y podamos aprender a ver y a entender las cosas de mejor manera, sin lugar a dudas. Yo diría ser sin dejar de ser, pero obviamente entendiendo que somos perfectibles y que hay músculos que tenemos que ir desarrollando para poder ser mejores. Doctor, y creo que sería la última para ya agradecerle a usted su amabilidad y su compañía y su conocimiento acá con nosotros. ¿Hay forma de evitar el Alzheimer y el Parkinson? Bueno, primeramente, el Alzheimer actualmente se desconoce desde el punto de vista material cómo se podría evitar. No se conoce con exactitud las causas, se está investigando. Pero conociendo esto que estamos nosotros aquí compartiendo, definitivamente que si yo tengo una actitud de ver siempre lo mejor, lo positivo en todo, una actitud optimista, esto va a ser un factor que prevenga procesos degenerativos, esclerotizantes, enfriantes, endurecedores en mi alma. Un pensar que me conecte con lo espiritual, que yo sea sensible a la belleza que me rodea, que yo pueda reconocer lo espiritual. Todo esto definitivamente que puede ayudar a que el Alzheimer sea menos frecuente en la sociedad, en nosotros, en las familias, y el intelecto no sea quien guíe la vida humana. El intelecto será necesario cuando hay que hacer cálculos, cuando hay que hacer cuestiones numéricas, logísticas, etcétera, es necesario. Pero en el resto de la vida, que se requiere contactar con aquello que me hace sentir que valió la pena haber nacido, porque puedo amar, porque puedo desarrollar todo mi potencial, y ayudar a que también otros lo realicen, esto no requiere el intelecto. Entonces, si yo estudio esto, puedo evitar que aparezca el Alzheimer. Una vida sana, en movimiento, en actividades de la niñez, libre en la naturaleza, una alimentación sana, el ejercicio con el aire libre, la oxigenación, todo esto, claro que es una prevención a nivel físico que oxigenará mejor, pero definitivamente que cuando lleguemos a cierta edad, pues tiene que haber una actitud en el alma que ayude a que no se desarrolle esto. Y el Parkinson es otra situación porque es una degeneración en un área del sistema nervioso central donde el hierro juega un papel importante. El hierro sirve para el movimiento coordinado del espíritu. Y cuando el hierro no está en el lugar adecuado, en la concentración y cantidad que se requiere, puede el espíritu perder el control coordinado de sus movimientos a cierta edad y entonces lo vemos como el llamado Parkinson. Entonces, por supuesto que aquí habría que estudiar otras causas que tal vez no tengan una conexión tan directa con cuestiones espirituales, pero que por ser un problema del sistema nervioso, definitivamente algo tiene que ver el hecho de que el ser humano se haya materializado en exceso y haga aparecer
más Parkinson en lugares más desarrollados industrialmente en lo que llamamos civilización. Muy interesante. Muchísimas gracias, doctor, porque sí, volvemos a lo que decía hace un ratito yo, eh, salirnos un poquito de la densidad hacia lo sutil, que eso también requiere un esfuerzo. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, Patricia, ¿querías decir algo? Sí, hola, primero que nada, muchas gracias. Pues sí, el doctor ya me respondió muchas preguntas. Pues yo tengo una hija adolescente de 15 años y sí, efectivamente, híjole, desde la niñez, desde la infancia, pues sí, sí fue como que, porque yo soy muy tendiente a lo racional, ¿no? Entonces, ahorita ya puedo ver las cosas de otra manera. Entonces, pues yo nada más preguntaría, aunque digo, con toda esta plática, pues ya vi que pues es a través del arte, ¿no? Cómo llegar hacia esa parte, porque sí, a veces ella se me deprime o se me cierra o no puede dormir o va mal en la escuela. Entonces, este, O a veces situaciones con los compañeros, con las sí, así compañeras, es. Y y cómo nos ella es enseñan muy, ellos a nosotros más bien. sí, exactamente. Ella es muy sensible, pero de repente se me volvió así. Entonces, pues cómo llegar, ¿no? Doctor, ¿qué luz le desea compartir? Pues sí, Patricia, tu hija escogió nacer contigo por alguna razón. Así que mientras esté en tu casa, da lo mejor de ti, trata de acercarte a su esencia y lograr que ella pueda comunicarse, abrirse en su corazón, de que exprese qué es lo que tiene, qué le da miedo, qué le preocupa, para que contigo pueda al menos sentirse con esa libertad que a veces no puede tener con amistades y por eso se deprimen, se encierran, pero cuando menos allí, acercarte de esa manera y tú todos los días, supongo que lo haces al anochecer, al amanecer, esta conexión a nivel espiritual donde tú, incluso cuando ella ya se durmió, tú enviarle Ujú, pensamientos de espirituales, de paz, de luz, de amor, porque es cuando ella lo recibe. Desde muy niño lo pueden recibir, pero ya adolescentes, ya a una edad más avanzada, es un poco ujú. menos, pero aún así se puede hacer. Así que adelante, Patricia, no estás sola, porque los seres encargados de la evolución de tu hija están presentes y tú tienes que reconocerlos también, que ella tiene un destino personal propio por cumplir, pero da lo mejor de ti y confía en que la vida es sabia, llena de inteligencia y hará lo mejor. Y ella tendrá que también hacer lo suyo. Pero confía en que todo es para bien, no hay mal que por bien no venga. De acuerdo, Y hay totalmente de algo, acuerdo. y hay algo muy Entonces, cierto. Nosotros creemos que como somos mayores, sí, sí les damos ejemplo y debemos de hacerlo, obviamente, pero nosotros creemos muchas veces que les vamos a enseñar. Caramba, estos chiquitines son tremendos maestros para nosotros. Creo que vamos a estar todos de acuerdo con eso. Y hay que ponerles mucha atención para ver de lo que a veces ellos hacen, qué es lo que nosotros tenemos que modificar. Nosotros que creemos que ya estamos más grandes y que sabemos más. Y a veces nos dan lecciones que nos dejan a veces así dando vueltas, dando vueltas. Pero bueno, es parte del aprendizaje que debemos de tener. María de Jesús, adelante, por favor. Sí, buenas noches, doctor. Tengo una pregunta. Mire, yo, así como lo comentó usted, pues yo trato de ser una persona muy positiva, verle siempre lo bueno a cada situación o sacar lo mejor de cada situación. Pero yo quería hacerle una pregunta. Mis padres ambos ya fallecieron, pero mi madre en sus últimos años padeció Alzheimer y mi papá Parkinson. Aquí mi pregunta es, ¿qué posibilidad tengo yo de, pues ahora sí, de tener alguna de estas dos, pues ahora sí que estilos de vida o Di- enfermedades? Digámoslo así, de desarrollar Ajá, cualquiera de sí, las dos o las dos, ajá, sí. doctor. ¿Podría activar su cámara, María de Jesús? Hola. Muy bien. ¿Qué edad tiene? 53.
Bueno, usted está todavía con mucha vitalidad en su vida y si ahorita todavía usted está coherente, está lúcida y no tiene ninguno de esos problemas que tuvieron sus padres, no se preocupe, pero si usted está sensible a todo esto, que hemos hablado de lo espiritual y del arte, pues aplíquelo en su vida, porque será la mejor prevención que pueda hacer. Físicamente, trate de cuidar su cuerpo lo mejor que esté en sus manos hacer, con los fundamentos y los pilares que son la alimentación adecuada, el ejercicio, el descanso y la higiene. Y luego la cuestión moral, emocional, donde usted medite y descubra si sus sentimientos, sus emociones a veces albergan miedo, albergan emociones negativas, se deprime o está permitiendo que otros le influyan negativamente. Esté muy atenta con esto. Y finalmente, pues lo que piensa. ¿Qué piensa usted? O sea, revise cuál es el patrón de lo que usted hace todos los días, cómo piensa. Entre más considere lo espiritual, porque lo estudia y lo comprende, eso genera más luz internamente y la luz tiene la cualidad de aligerar todo, internamente incluso las sustancias. Cuando uno comienza a conectarse espiritualmente, uno hace un efecto para evitar que se depositen las sustancias en la vejez y evitar la esclerosis y bueno, todo esto que podría llevar a la demencia, como el Alzheimer. Así que no se preocupe, ocúpese, Ocupo. comience a ser dueño de su destino y deje que la vida pues se manifieste, pero usted dando lo mejor se va a sentir en paz consigo mismo porque hizo lo mejor que podía hacer. Esté atenta y medite para que sea así. Así que no se preocupe demasiado, ánimo y va a ver que no va a venir nada que no tenga que venir. Ok, muchas gracias. Sí, pues sí, hago ejercicio y yoga y pues medito y mi alimentación también trato de cuidarlo lo mejor que puedo y pues Baile y cante y váyase por ahí a desarrollar algún arte, un instrumento. sí, Okay. ok, gracias. Muy bien. Definitivamente, yo me atrevería a decir que todo lo que nos ayude a vivir con mayor alegría, a Claro. disfrutar cada vez más lo que hacemos, nos va a alejar de cosas que en realidad no solamente no necesitamos, sino además no queremos. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por hacer dupla con nosotros para poder llevar luz en temas que, caramba, no sé por qué en realidad, pero como que no se habla mucho, pero debemos de ponerlos en la mesa y ponerlos en la agenda para que todos aprendamos. Así que bueno, doctor, cuando tenga bien, volvemos a hacer dupla, ¿qué le parece? Muchas gracias, Ariel, con mucho gusto. Un honor y un placer. Bueno, esto fue por su salud de la Academia de las Artes Sanadoras. Soy Ariel Zvi, quien les dice gracias. Hasta la próxima.